Estimados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericín, vamos a continuar con este libro que presenta enseñanzas muy aplicativas en nuestra vida diaria, sobre todo tomando en cuenta, mis amados hermanos, que estamos en una época muy difícil en toda la tierra, en todo este planeta, en nuestro país, en nuestro pueblo, y que esta lección nos enseña a cómo manifestar la compasión hacia aquel que está sufriendo. Entonces, estamos viendo para esta lección que se llama la primera respuesta de Job a Elifaz en la parte 1. O sea, ya habló Elifaz. Si hacemos un repaso de los capítulos últimos que hemos estado abordando en esta serie de estudios, en el capítulo 3 vimos el lamento de Job. En el capítulo 5, el capítulo 3, el lamento de Job. Y en el 4 y en el 5 vemos el primer discurso de Elifaz. La forma en que de manera concreta le dice, su argumento fue de que su intenso sufrimiento era causado por un pecado. Y en cuanto él confesara ese pecado delante de Dios, se arrepintiera, entonces él volvería a su condición pasada. Entonces, eso abarca los capítulos 4 y 5. La primera respuesta de Job a Elifaz, porque va a haber otra, abarca los capítulos 6 y 7. En esta lección presente vamos a ver que en el capítulo 6 Job expresa su desilusión por ser objeto de amargas e inmerecidas críticas de sus amigos. Él esperaba consuelo y debido a la teología predominante en el tiempo de Job, de que el sufrimiento era producto del pecado, los amigos, en este caso el mayor Elifaz, ha iniciado diciéndole que había pecado, que hurgara bien en su pasado dónde estaba ese pecado que le había causado este sufrimiento. Así pues, mis amados hermanos, todo el capítulo 6, de los versículos 1 al 30, es en donde encontramos la primera respuesta, la primera parte, en donde Job se da cuenta de que sus amigos, en lugar de ayudarle, en lugar de consolarlo, lo criticaban. Tenemos esta verdad central. Los que depositan sus expectativas en las personas hallarán que fallan cuando debieran ayudarles, mientras los que depositen su confianza en Dios tendrán ayuda en tiempos de necesidad. Entonces, nuestra confianza debe estar depositada en Dios. Sabemos o nos recuerda esta verdad central aquel precioso texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Bueno, entonces, si Job hubiese depositado su confianza de consuelo en sus amigos, pues definitivamente iba a ver que lo iban a decepcionar, como ocurrió. ¿Se acuerdan ustedes que comentamos que estamos en la parte más gruesa del libro de Job, donde está todos los discursos, pero escritos en lenguaje poético? Entonces, para algunos, o casi todos, se nos hace un poquito difícil interpretar así, sin ayuda, lo que está diciendo cada persona. Entonces, de aquí que nos va a ayudar muchísimo ciertas explicaciones de por qué cada orador o cada parlante está tomando cierto término o ciertos elementos para explicar sus emociones. Por ejemplo,
se habla de los torrentes, ¿verdad? Un torrente. Entonces, Job compara a sus amigos con un torrente. Y vamos a ver qué es esto. Y también Job menciona los comerciantes o mercaderes que venían de Temán y Sabá. Así que empezamos. ¿Qué es un torrente? Yo más bien que un sustantivo lo entendía como un adjetivo calificativo, pero no. Fíjense bien, hermanos, ¿qué será un torrente? Un torrente es lo que nosotros podremos conocer con el nombre de un arroyo o riachuelo, que está seco la mayor parte del año. Durante la primavera o después de un chaparrón, el agua corre con fuerza y puede causar gran destrucción cuando rebasa sus bordes. Pero durante el verano está seco. Parece lógico que los amigos de Job le dieran un consejo útil, pero cuando él más necesitaba su ayuda, le fallaron. En el Oriente Próximo, muchos arroyos como el que estamos viendo aquí, solo tienen agua en el invierno. Y como lo acabamos de leer, en el verano está seco. Así que si alguien en un verano intenso va a buscar un riachuelo y busca agua para refrescarse, está seco, no va a poder saciar su necesidad. Y así es como Job compara a sus amigos. Necesitaba de ellos consuelo, pero no lo obtuvo, ¿verdad? Torrente. Luego, dos lugares, Temán y Sabá, o como lo encontramos en los libros de Samuel y de Crónicas, de Seba, ¿verdad? Entonces, Temán es un oasis ubicado en el norte de Arabia o de la península arábiga. Sabá, otras referencias bíblicas a este pueblo parecen relacionarlo con el sur de Arabia y lo vamos a ver en el capítulo 19 en el versículo 19 de este capítulo 6. Los describen como mercaderes en estas citas en Primero de Reyes 10, del 1 al 10, y en Isaías 66, y no como guerreros. O sea, estos de Sabá eran mercaderes, no como los que atacaron a los bienes de Job, que se dice sabeos, si ustedes recuerdan. La evidencia arqueológica indica que la antigua Sabá o Seba estaba en la región del actual Yemen. Y miren ustedes, aquí está al sur de la península arábiga, aunque aquí Temán lo podemos encontrar en la región del norte, ¿verdad? Y recordamos que son o hacen alusión a los mercaderes, que eran viajantes, viajeros, para llevar sus mercancías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de la primera parte de la primera respuesta de Job a Elifaz. Job defiende su queja. Acuérdense, el capítulo 3 es una expresión máxima de todo el sufrimiento que Job estaba experimentando. Hizo que borraran su día de nacimiento, quería que hubiera muerto al nacer, quería morir por lo intenso del dolor que estaba experimentando. Entonces, vamos a ver cómo lo interpretaron sus amigos y ahora en esta ocasión, en este capítulo, cómo explica Job la razón por la que habló de esa manera, como lo estudiamos en el capítulo 3. Por eso se llama este punto, número 1, Job defiende su queja. Son los primeros 7 versículos, pero vamos a leer primero los versículos del 1 al 3. Nuestra Biblia, Reina Valera 60, tiene este título para el capítulo 6. Job reprocha la actitud de sus amigos. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza.
porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Esta es una palabra clave, mis amados hermanos. Él reconoce que sus palabras fueron precipitadas, ¿sí? Producto del dolor, del sufrimiento. Job dijo que la razón de su queja era su tormento e irritación tan pesados. Si sus quejas pudieran ser medidas así, en una balanza, con sus aflicciones, o sea, quejas aquí, aflicciones acá, las aflicciones, serían más pesadas. En la primera línea del versículo 3, ¿podemos completar esta frase, hermanos? Pesarían más que así es, más que la arena del mar. Ustedes saben que la arena es bastante pesada. Sus palabras en el capítulo 3, aparentemente precipitadas, no eran nada comparadas con su sufrimiento, con su intenso sufrimiento. Eso es lo que podemos nosotros entender de estos primeros 3 versículos. A continuación, vamos a leer los versículos del 4 al 7, los cuales dicen así: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Dios le estaba disparando de acuerdo a cómo lo percibía Job, con ese sufrimiento muy profundo que tenía, una especie de disparos de acuerdo a lo que acabamos de leer en el versículo 4 en la línea A, completamos aquí, saetas envenenadas. Y a este propósito podemos complementarlo con estas citas en Job, capítulo 7:20, que dice así: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? También podemos complementar con Lamentaciones 3, 12 y 13, que dice: entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Estas dos citas complementarias, en la primera está hablando Job, en la segunda, el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, mencionan que había un sufrimiento que ellos estaban experimentando tan fuerte que lo comparaban a flechas que se incrustaban en su cuerpo. A este propósito, cuando dice saetas de su aljaba, la aljaba era la especie de cilindro donde se guardaban las flechas. Así como el asno montés no rebuzna, es decir, no llora, entre comillas, ¿verdad? Cuando tiene allí su comida, porque dice junto a la hierba, si tiene comida, pues no expresa su hambre por medio del rebuzno, ¿verdad? Ni muge el buey cuando está junto a su pasto, porque tienen suficiente alimento, ¿verdad? Entonces tampoco Job se habría quejado si su condición fuera más normal. Por otra parte, Job también expresa
el sinsabor que experimentaba a través de la comida, y dice que esta sabe mejor con sal, y eso todos nosotros lo experimentamos. La comida sabe mejor con sal. Las dos cosas van juntas, y eso es sano. Y lo encontramos esta descripción en el versículo 6, ¿verdad? Los que por alguna ocasión hemos probado, por ejemplo, los frijolitos sin sal. ¡Ah, qué desagradable!, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, la comida sin sal, definitivamente, para algunas personas inclusive no la pueden ingerir, ¿verdad? Y no se diga la clara de huevo. Necesita de un saborizante, como la sal, para que sepa bien. Y sin Job ni siquiera quería tocar el huevo. De la misma manera, la aflicción de Job y sus lamentos van juntos, y sus quejas, dijo, debían ser perdonados. Vamos al punto número 2. La desesperación de Job por su aflicción. Vamos a tomar como base los versículos del 8 al 13, ¿verdad? Primero, leeremos los versículos del 8 al 10. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. Job, como acabamos de recordarlo en el capítulo 3, deseaba morir, deseaba la muerte. Quería que Dios le concediera su petición, la de morir. Y lo recordamos en Job capítulo 3, versículos 20 al 23. Dice así: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Recordamos entonces que Job quería morir. Su miseria terminaría si agradara a Dios destruirlo. Como dice en el capítulo 4, en el versículo 19, en el discurso de Elifaz, dice: cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Ahí están hablando de destrucción de una casa, de destrucción de un cuerpo, ¿verdad? Que también se le compara a un tabernáculo, ¿verdad? Entonces, si agradara a Dios, destruirlo. Y si soltara su mano, que Dios soltara su mano derecha, y dejara de sostener la vida de Job y acabara con él. El verbo hebreo que se traduce soltara lleva la idea de poner a los presos en libertad. Por ejemplo, lo tenemos en el Salmo 105:20, que leemos: envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Entonces, muriendo, él se sentiría liberado, ¿verdad? Y el que se tradujera como acabara, en el versículo 9, sugiere el cuadro de un tejedor o tejedora que está con su tejido y cuando ya lo terminó, ¡zas!, corta el hilo, ¿verdad? Y se separa ya la prenda, algo que se acaba. Su único consuelo y alegría en medio del sufrimiento
era que nunca había escondido, en el versículo 10, en la parte final, la línea C, dice las palabras de él, y si usted se fija, mi amado hermano, dice santo y lo está escribiendo con mayúscula. O sea, él había compartido la palabra de Dios con las personas que estaban a su alrededor cuando él estaba fungiendo como juez, ¿verdad? Ni había desafiado a Dios. Esta es la primera de las declaraciones de Job de su inocencia. Acuérdense, la tarea de los 3 amigos era: Job, recuerda tu pecado, arrepiéntete para que dejes de sufrir. Pero él dice, yo no he pecado. Entonces, él no podía ser un hipócrita en inventar un pecado ya para dejar de sufrir, para nada. Entonces, en varias ocasiones vamos a ver que Job defiende su inocencia. Y vamos a ver algunas de ellas, adelantarnos a algunas de ellas. Por ejemplo, en Job 9:21 dice, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. En Job 16:17 dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Y por último, en el 27:6 dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Entonces, continuamos con la respuesta de Job. Ahora vamos a ver o a leer los versículos del 11 al 13. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Job no tenía por qué tener paciencia. Ya desde Job 4:2 podemos leer, si probáremos a hablarte, te será molesto. O sea, sentían que después de esa respuesta en el capítulo 3, de todo ese desahogo en el capítulo 3, ya no había paciencia en Job, ¿verdad? Pues hasta le dicen, pero si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Entonces dijeron, no podemos callarnos, y empezaron a hablar, ¿verdad? Porque no tenía ninguna esperanza. Y por eso dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y en Job 14:19 dice así, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. La fuerza del agua se lleva el polvo, ¿verdad? Corren con fuerza, se va rápido. Era lo que estaba diciendo Job. Su fuerza había desaparecido. ¿Acaso Elifaz pensaba que tenía la fuerza de las piedras? O sea, él era de piedra, o que era tan insensible como un metal. En este caso menciona el bronce. Y eso lo acabamos de leer en el versículo, exacto, en el versículo 12. La pregunta de Job en el versículo 13 debe interpretarse como una oración negativa, iniciada en hebreo con una fuerte partícula afirmativa que significa sin duda. Entonces, este versículo se leería así, sin duda, ¿no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer?
y que todo auxilio me ha faltado, estaba entonces sin fuerzas, inmóvil, y nadie le ayudaba. De esa manera, Job declaró que ni siquiera se podía valer por sí mismo, ni tampoco tenía los recursos necesarios. Así se sentía Job. El punto central en lo que vamos a leer ahora es cómo Job se decepciona de sus amigos. Con el primero que habló, definitivamente empezó atacándolo, ¿verdad? Entonces Job estaba decepcionado por el papel que estaban tomando sus amigos. Eso lo encontramos en los versículos del 14 al 23. Y vamos a leer primeramente los versículos del 14 al 17. Dice así: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Job sentía que cuando el atribulado es consolado por su compañero, este compañero debía de ser leal. En su dolor, el patriarca no había abandonado su temor por Dios, porque, aquí lo leemos en el 14, línea B, habla de Dios como el omnipotente, y lo comparamos con el todopoderoso que aparece en 5:17. Este versículo dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Pero aunque así lo hubiera hecho, de todos modos necesitaba compañerismo, necesitaba una mano amiga, necesitaba escuchar palabras que le consolaran. Sus amigos, todo lo contrario, eran como un torrente. Y esa comparación lo encontramos en el versículo 15. Recordarán que en la parte inicial de este estudio decíamos que los torrentes eran arroyuelos que en invierno y en primavera tenían una corriente impetuosa, pero que llegado el verano se secaban. Entonces dice que así eran sus amigos, como un torrente, que durante la época de lluvias ese arroyo se llenaba de corrientes impetuosas y embravecidas, producto de la nieve que se derrite. Pero al tiempo del calor, cuando más se necesitaba que tuviesen esa agua fresca, deliciosa, dice, el río se seca. Entonces no tenía el alivio que él esperaba. Así eran sus amigos. Cuando más los necesitaba, lo decepcionaban. Esta porción bíblica dice así: se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos.
menciona a los caminantes de Temán, del norte de Arabia, que viajaban en caravanas, y los caminantes de Sabá o de Seba, del suroeste de Arabia. Eran mercaderes que se habían perdido buscando agua en los arroyos secos, en los torrentes que acabamos de leer en el pasaje anterior. Y por eso dice que se hallaban confusos. Entonces, estando muy al norte y muy al sur de la península arábiga, cuando empezaban a viajar y en verano buscaban torrentes, estos estaban secos. Y entonces, así era como Job se sentía. Buscaba consuelo, buscaba compasión y no la encontraba, ¿verdad? Como estos mercaderes. De la misma manera, Job estaba desilusionado, esperando ayuda de sus 3 amigos sin recibirla. De hecho, al ver el tormento de Job y la espantosa situación en que se encontraba, en el 2.12, estaban temerosos. Recordamos el 2.12. Dice, los cuales, o sea, los amigos, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces, cuando vieron la condición en la que estaba Job, reproducida aquí en esta imagen, y se acuerdan que estaba sentado en un montón de ceniza en las afueras de la ciudad, donde había basura, fuego y animales. Entonces ellos se espantaron. Como lo ven ustedes aquí, estaban temerosos. Quizá porque temían ser castigados por Dios también, sí se compadecían de alguien que supuestamente había ofendido al Señor. Entonces, cuando vieron que Job estaba en estas condiciones tan castigado, pensaron que su pecado era muy grande. Y si se compadecían de él, era como secundarlo en su pecado. Y por eso entonces se detenían. Esa podría ser una explicación, ¿verdad? De acuerdo a esa teología. Sufre es porque pecó, ¿verdad? Job nunca les había pedido su ayuda antes. Pero, ¿por qué no le ayudaban ahora que la necesitaba tanto? Su expresión de desilusión por sus amigos es el primero de varios temas que Job trató repetidamente en sus discursos. Vamos a la parte final. Este punto número 4 se titula Ruego de Job a los 3. Vamos a leer los versículos del 24 al 27. Job les dice, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? En este versículo 26, otra vez Job admite que sus palabras han sido precipitadas. ¿Sí? Estas palabras expresadas en medio del dolor y la tragedia, cuando una persona está con una pérdida muy grande, raramente son expresión exacta de sus convicciones o de su teología y no deben ser consideradas como tales. Esto es algo que debemos nosotros pensar, mis amados hermanos, porque a veces cuando escuchamos a una persona en medio de su dolor expresarlo, se le quiere corregir, pero hay que ser prudente, porque esa es la forma en que está expresando su dolor, esa emoción tan intensa. Por eso es que aquí dice que esas son palabras, las que dijo Job en el capítulo 3, son palabras como el viento. Dice, y los discursos de un desesperado que son como el viento.
Por último, el 27 dice, también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Después de expresar su completa desilusión por la falta de ayuda de sus amigos, Job continuó con un ruego, pidiéndoles en qué había errado, que le dijeran en qué había errado. ¿Dónde estaban las pruebas de que había pecado? Él se beneficiaría si le dijeran, de acuerdo en el versículo 25, línea A, dice aquí, palabras rectas, aunque fueran de censura, pero sus dichos, lo que le decían, no le ayudaban. No solo no eran de ayuda, sino que consideraban que las palabras de Job eran como el viento. Los tres amigos parecían tan opuestos a él como si se estuvieran aprovechando indebidamente de un huérfano, de un desvalido, o vendiendo a su amigo. Y vemos la expresión de enojo, de ira de los amigos, expresión de dureza ante el sufrimiento de Job. Versículos 28 al 30. Ahora pues, dice Job, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Quizás sus amigos no podían soportar el ver el rostro desfigurado, pero Job les pidió, miradme. Y eso lo leemos en el versículo 28. Para que lo analizaran y vieran que no había mentira en él. Y les pregunta, ¿hay iniquidad en mi lengua? Esta frase está en el versículo 30. Y que dejaran de hacerle acusaciones falsas e injustas. Él no estaba hablando con doblez, pero sí podía discernir, es decir, paladear, literalmente el término, paladear con facilidad, las palabras inicuas que le estaban insinuando. Esta es la primera parte en donde vemos el reclamo de Job hacia sus amigos. Y apenas va uno, Elifaz. Después vamos a ver lo que los otros dos le dicen a Job. La aplicación del estudio, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es esta. En su dolor, Job quería rendirse y ser liberado de esa pena y morir. Pero Dios no le concedió su petición. ¿Por qué? Porque tenía un plan mayor y mejor para él. Nuestra tendencia, como la de Job, es querer rendirnos y escapar cuando las cosas se tornan difíciles. Confiar en Dios en los tiempos buenos es loable, pero confiar en Dios cuando las circunstancias o tiempos son difíciles, eso es lo que ejercita nuestra fe. Nuestra fe. Certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Así pues, que tome aliento en nuestro corazón si en alguna ocasión estamos sometidos a una prueba tan difícil, quizá no tan grande, pero sí de angustia como la que pasó Job. Y que vamos a experimentar emociones y que debemos de poner nuestra confianza en Dios.
en sus planes. Una frase que también viene en Job es que Dios no hace nada a despropósito. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y si estamos al lado de una persona que está sufriendo, que le permitamos expresar su dolor, reconociendo que esa es una de las primeras etapas en la que empieza su duelo. Y que el estar allí, permitiéndole estar a su lado, quizá en silencio, como lo hicieron los amigos de Job al principio, empezaron bien, pero después, al hablar, ya empezaron a lastimarlo. Entonces fueron, hasta ahorita, de muy poca ayuda. Que Dios nos dé sabiduría, mis amados hermanos, para saber conducirnos en ese momento difícil de nuestros hermanos en que necesitan consolación. Que Dios les bendiga.